Hola a todos y todas, mi nombre es Melissa Anesi Mesingaruca. El día de hoy haremos un podcast sobre las pautas para la redacción de un artículo sobre el libro de redacción y publicación de artículos científicos de Cisneros y Olave 2012. En el capítulo 3 nos habla sobre el proceso de elaboración de artículos científicos. En este capítulo organizamos las principales recomendaciones para la composición de los apartados de un artículo de investigación, la multitud de fuentes al respecto, algunas de carácter normativo, también teórico, reflexivo y otras de orden indicativo y empírico. Permite recoger los acuerdos vigentes sobre el género y plantear las zonas más claras, haciendo énfasis en la corrección por parte de los árbitros, según Cisneros y Olave 2012 de la página 39. 3.1. El título. Desde una perspectiva funcional, el título es la parte que sirve para informar el tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta ¿de qué se trata esencialmente el contenido? Y, funciona como etiqueta o nominación de trabajo. Esta función de identificación se extiende hasta su utilidad en los buscadores y bases de datos, donde resulta definitivo para hacer que el artículo sea visible y tenga potencial de difusión, según Cisneros y Olave 2012 de la página 39. 3.2. Los autores. El nombre que aparece después del título en la línea de autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Esto es quien está dispuesto a sostener lo que enuncia e implícitamente asegura que en el texto cumple con todos los requisitos formales y éticos que la pública científica implica, aunque es común que el proceso de arbitraje indique que el autor o investigador que envíe sus textos sin incluir la línea de autor en la versión para revisar, sino en archivo independiente. Ningún artículo es finalmente publicado bajo el anonimato. Este método busca garantizar el nombre no ejerza coerción en los comentarios de los árbitros. En la revisión de esta parte del artículo llamaremos la atención sobre 6 casos y aspectos comunes que generan discusiones, incorrecciones o inquietudes en el arbitraje. 1. Prestigio de la coautoría. Se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. 2. Coautoría inmersida. Sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas en el proceso de investigación y en la escritura del artículo. 3. Coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es una grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores, quienes pueden llegar a rectificar erratas por descuido de sus procesos de impresión, o bien poner en evidencia que un autor ha negado el reconocimiento a otro colega en un artículo de investigación. 4. Desorden de coautoría. Se trata del orden de la presentación de los autores en los trabajos colaborativos. 5. Inconsistencia en la representación del autor ayude a la necesidad de generar cierta homogeneización en la representación del nombre y apellido del autor investigador a lo largo de su recorrido profesional en el envío del manuscrito. 6. Omisión de datos. En muchas ocasiones se emiten datos en la línea de autor por descuido en la lectura de las políticas editoriales, que por ejemplo admiten la inclusión de sus títulos académicos y profesionales, así como la filiación institucional y la dirección de contacto. En la actualidad, solamente la electrónica Gmail del primer autor, según Cisneros y Olave 2012, de la página 42 a la 45. Ahora, nos 3.3. El resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis.
es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a las preguntas: ¿qué contenido presenta el artículo? E igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y bases de datos. El resumen es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector caracterizado por la urgencia de conocer a grandes rasgos el contenido de una investigación a través de la lectura rápida, según Cisneros y Olave 2012, de la página 45 a la 48. 3.4. Palabras claves. Desde una perspectiva funcional, se define como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente 3 a 5, de acuerdo con cada política editorial. Su contenido completo, la funcionalidad, es idéntica del resumen y al título en cuanto al etiquetado del artículo, y responde a la misma pregunta del primero, con una respuesta todavía más sintética. Añade esta función en la posibilidad de reunir y resumir artículos sobre un mismo tema. Por ejemplo, elaboración de estados del arte y del artículo de revisión y la herramienta para la elección de árbitros por parte del editor. Es necesario diferenciar las palabras claves de los descriptores de las primeras. Son conjuntos de términos controlados internamente a partir de las ideas del documento, con base en lo que el autor considera semánticamente más representativo. Las segundas son términos finitos cuyo control es externo al autor investigador y a su contexto, control que reposa sobre fuentes especializadas como los tesauros, según Cisneros y Olave 2012, de la página 49 a la 51. 3.5. La introducción. Desde una perspectiva funcional, la introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación, que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida, constituye una contextualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. La introducción se ha definido como la carta de presentación del resto del artículo. Esta idea redunda sobre el estado actual de la lectura de textos científicos. En la actualidad, actividad caracterizada por la rapidez y la exigencia de concreción en los datos, los lectores ocupados ven en la introducción una síntesis de trabajo más amplia que resume, pero que demanda menos tiempo de lectura con respecto a la totalidad del artículo. Aquí se connota también una relación de anclaje entre el lector y el texto que el autor o investigador le presenta, según Cisneros y Olave 2012, de la página 52 a la 53. 3.6. La metodología. Este apartado describe los materiales y métodos empleados en la investigación. Los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de la manipulación de estos materiales, todo cual arroja los resultados de la investigación, según Cisneros y Olave 2012, de la página 55 a la 56. 3.7. Los resultados. En este apartado se oponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporte el autor o investigador al campo disciplinar, presentando de manera condensada textos, tablas y figuras, lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados.
lo cual significa que cualquier aseveración que se realiza en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se presentan en los resultados, según Cisneros y Olave 2012 de la página 58 a la 59. Las discusiones y conclusiones. 3.8. De manera funcional, este es el momento de cierre del artículo donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos. Esto es de carácter propositivo al trabajo del investigador. En este apartado se demuestra la capacidad que tiene el científico de establecer diálogos al interior de los datos, entre ellos con la teoría que los enmarca y entre los datos con la visión del propio científico en su rol de investigador. Esto es gracias a Cisneros y Olave 2012 de la página 62 a la 63. Con ello hemos concluido lo que es el podcast sobre el proceso de elaboración de artículo científico. Esta información fue extraída de Cisneros y Olave 2012, redacción y publicación del artículo científico, enfoque discursivo, primera edición, ecoedición. Muchas gracias.